Raíces estelares, escrito por Satoshi Futu en 2025. Capítulo 4. Esclavos de la esencia. La noche había caído sobre Arboris como un velo roto, incapaz de ocultar los destellos verdes que parpadeaban desde la plataforma de extracción, rayos opacos que se deslizaban entre los Yudranis y tallaban sombras retorcidas en la selva. El rugido de las máquinas era un latido mecánico que ahogaba el canto de las cantalias, un estruendo que chocaba contra el murmullo vivo del planeta y lo transformaba en un lamento desgarrador. El escuadrón Viniar avanzó desde el campamento, sus pasos pesados sobre un suelo que temblaba con cada perforación, guiados por un deber que ahora sabía a ceniza en la boca. Kael Tormen se detuvo al borde del claro, el aliento atrapado en el pecho mientras sus ojos se clavaban en la escena. Máquinas colosales como arañas de acero hundían sus taladros en la tierra con una precisión brutal, arrancando chorros de esencia opalina que brillaban como fuego líquido antes de derramarse en contenedores sellados. Los Cranax, encadenados bajo látigos sónicos que chispeaban en azul, trabajaban con cuerpos translúcidos doblados por el agotamiento, sus movimientos lentos y desesperados. Algunos caían, sus formas cristalinas apagándose como estrellas al borde del colapso, mientras capataces de rostros ocultos tras máscaras respiratorias los reemplazaban sin pausa, sus botas pisando la tierra ensangrentada como si fuera polvo común. El aire estaba cargado de un hedor acre, humo y savia quemada, que se mezclaba con el dulzor de la selva, un contraste que golpeaba los sentidos como una bofetada. Silvara Kren dio un paso adelante, sus manos temblando mientras sacaba su analizador portátil. La luz de los Yudranis bailaba en su piel plateada, y sus ojos helados se abrieron de par en par al captar los datos que destellaban en la pantalla. «La esencia», susurró, su voz quebrándose entre el asombro y el horror, «es más que un recurso. Tiene una frecuencia viva, una energía que resuena con los Yudranis. Solo quienes estén en sintonía con el planeta pueden...» Se detuvo, tragando saliva mientras el dispositivo mostraba picos bioeléctricos que parecían latir al ritmo de los árboles. Es como si eligiera a quién dar su poder. Kael la miró, sus implantes zumbando con la tensión, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en el rostro de un Cranach que levantó la vista desde las cadenas, sus ojos suplicantes perforándole el alma. La voz llegó sin aviso, un eco telepático que no pasó por el aire, sino que se hundió directamente en su conciencia. Era suave, trémula, cargada de un dolor tan antiguo que hizo temblar sus rodillas. «Ayúdanos», susurró el Cranach, su mirada fija en Kael mientras su cuerpo se doblaba bajo el peso de un contenedor. «Somos la sangre de Arboris. No nos dejes morir». Por un instante, los implantes de Kael se apagaron, y el latido humano que aún llevaba dentro resonó con una claridad que lo desarmó. Era más que una súplica. Era un grito que unía el pasado de Viniar con el presente. Un recordatorio de que el honor no vivía en la obediencia ciega. Torx, rezagado en la sombra de un Yudrani, ajustó su cañón de plasma con un zumbido mecánico, su visera reflejando el brillo de la esencia como un espejo oscuro. «El contrato dice observar e informar», gruñó, su voz cortante pero vacilante, como si las palabras fueran un escudo que empezaba a agrietarse. Kael se volvió hacia él, los puños apretados hasta que el metal crujió contra la carne. «¿Observar esto?», replicó, señalando a los Cranax que se desplomaban uno tras otro. «Esto no es una misión, Torx, es una masacre». El cyborg lo encaró, su ojo rojo brillando en la penumbra, pero no respondió. Una sombra cruzó su rostro metálico, un eco de algo que no nombraría, y por primera vez, su silencio pesó más que sus palabras. Silvara dejó caer el analizador al suelo, sus manos temblando mientras recogía una gota de esencia que había escapado de un contenedor roto.
La sostuvo entre los dedos, su brillo opaco iluminando su rostro. La ciencia no puede justificar esto, dijo, su voz rota por una furia contenida. Esta esencia es la vida del planeta, y la están arrancando como si fuera combustible. Si seguimos permitiéndolo, nos corromperemos con ellos. Kyle asintió, el eco de Viniar resonando en su mente. Perder el alma es el mayor fracaso. Miró a los Cranax, sus cuerpos cristalinos quebrándose bajo las cadenas, y sintió una grieta abrirse en su lealtad a Draconis, una fractura que no podía ignorar. El aire vibró con un nuevo pulso telepático, más agudo, más desesperado. «¡Salvadnos!», suplicó el Cranach, y esta vez Kyle vio una imagen. Selvas marchitas, Yudranis oscurecidos, un mundo reducido a cenizas por la avaricia. La visión lo golpeó como un puñetazo y respiró hondo, el hedor del humo quemándole la garganta. «No podemos seguir así», dijo, su voz áspera cortando el rugido de las máquinas. «Esto no es solo un contrato, es un genocidio, y si lo permitimos, somos tan culpables como ellos». Silvara levantó la vista, lágrimas contenidas brillando en sus ojos helados. «Los datos lo prueban», añadió, su tono endureciéndose. «Cada extracción desgarra la red vital de Arboris. Si no actuamos, este planeta morirá». Torx dio un paso adelante, su cañón bajando un instante. «¡No!», comenzó, su voz titubeando por primera vez. «¡Yo!». Sus ojos encontraron los de Kyle, y en ese breve cruce, algo se quebró en su fachada de acero. No terminó la frase, pero el zumbido de sus circuitos traicionó una lucha que no podía ocultar. La selva pareció contener el aliento, las cantalias, zumbando más fuerte como si presintieran el cambio. Kyle dio un paso hacia el borde del claro, su figura recortada contra los destellos de la plataforma. «El informe que enviemos no será solo datos», dijo, su voz firme como un juramento. «Será un testimonio. La verdad tiene que salir, cueste lo que cueste». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el lamento de los Cranax y el rugido de las máquinas. La súplica telepática volvió, un eco desgarrador que se clavó en sus mentes. «Salvadnos, por favor». Kyle cerró los ojos dejando que las palabras de Viniar lo guiaran a través de la tormenta. Cuando los abrió, su rostro estaba endurecido por una determinación que no admitía dudas. «No seremos esclavos de esta esencia», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «No seremos cómplices de esta barbarie». Silvara recogió su analizador con manos temblorosas. Cada pulso bioeléctrico grabado como una prueba del crimen que presenciaban. «Haré que cada cifra cuente su historia», dijo, su voz temblando de resolución. «No dejaré que esto se pierda en el silencio». Torx no habló, pero dio un paso atrás, su cañón colgando inerte a su lado. Una mueca cruzó su rostro metálico, un destello de conflicto que lo humanizaba por primera vez, y aunque no lo admitió, el cambio era palpable. La noche se profundizó, los Yudranis emitiendo un resplandor tenue que apenas disipaba la oscuridad del claro. Kyle activó el comunicador, sus dedos moviéndose con una calma fría mientras transmitía el informe preliminar. Cada palabra estaba teñida de la verdad que habían visto, un desafío oculto en líneas de datos que Draconis no podría ignorar. El escuadrón se dispersó en silencio, cada uno enfrentando su propia encrucijada. La lealtad que habían jurado al imperio se había fracturado, reemplazada por un pacto tácito que nacía entre las raíces de Arboris. Detener esta atrocidad, no solo por los Cranax, sino por lo que aún quedaba de sus propias almas. Mientras las sombras danzaban bajo los destellos de la esencia robada, el murmullo de la selva se alzó como un coro fúnebre, uniendo el canto de las cantalias con el lamento de los Yudranis. El escuadrón Viniar ya no era solo un grupo de mercenarios,
se había convertido en algo más, algo peligroso y vivo, forjado en el cruce entre la obediencia y la rebelión. Y en ese instante, mientras el planeta latía bajo sus pies, supieron que el próximo paso no sería solo cumplir una orden, sino encender una chispa que podría consumirlos a todos o salvarlos.